roja, eso ya lo sabéis, y los efectos secundarios propios en las interacciones de los fármacos. Pues, ¿qué hacemos nosotros con todo esto? Pues nosotros lo que hacemos es el abordaje integral del paciente crónico complejo desde la medicina interna global y convencional, con todas las secciones que tiene la medicina interna, que no son pocas. La unidad de corta estancia, que nos ayuda cuando necesitamos algún ingreso, la unidad de hospitalización a domicilio, que nos echa una mano siempre en la casa, la unidad de paliativos, tanto aquí como en el ESAT de la calle, o infecciosas con las que hemos trabajado, por ejemplo, en lo de la residencia hemos hecho algún trabajo con infecciosas también. Y lo que hacemos es la coordinación interniveles, que así se llamaba la charla, con atención primaria, con atención especializada y con los centros sociosanitarios. Con todo, pues nosotros lo que hacemos es la relación con todos ellos para que el paciente sea el centro del movimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos como nos manda la Sociedad Española de Medicina Interna, con la valoración integral y multidimensional del enfermo. La evaluación clínica, que es la que todos estáis acostumbrados a hacer, la que hacemos todos los días en nuestro trabajo normal y corriente. Los internistas estamos muy acostumbrados a hacer la evaluación funcional, tanto de las actividades de la vida diaria como la función cognitiva, afectiva y social. Nosotros somos muy conscientes, todos los internistas somos muy conscientes de que tenemos que identificar al cuidador y, fundamentalmente, nuestro trabajo final, que es la medicación. ¿Cómo hacemos esto? Pues intentando centralizar al paciente en el mismo profesional en el reingreso, porque ya hemos hablado que estos pacientes ingresan mucho, tanto en la consulta, que específicamente la consulta en principio la llevo yo sola, como en el ingreso convencional, en el que entraría con el médico que ha entrado antes, para que así el conocimiento del paciente pues ya sea un plus, ya lo tiene hecho. Con la gestión de citas y de pruebas, que son más bien se va a encargar María Dolores, se va a encargar la enfermera gestora de casos, y luego pues con todos vosotros, con todo el resto de especialistas, con todos los especialistas de referencia. Nosotros trabajamos con cardio, con neumo, con neuro, con nefro, trabajamos con casi todos los especialistas de diferentes maneras. Por ejemplo, con neuro pues tenemos un médico, un neurólogo, al que yo le pregunto, le hago la consulta que necesite sobre esos pacientes, y no tiene que venir el paciente a verlo a él, pues ya se lo pregunto yo, si por lo que sea él tiene que hacerle una valoración clínica presencial, pues se la hace. Pero si es una consulta, por ejemplo, ¿qué te voy a decir?, de una medicación, de un cambio, de un ajuste, pues quizás no es necesario que venga. Con cardio, pues con cardio el GRD más frecuente en la medicina interna es la insuficiencia cardíaca. O sea, nosotros con cardio trabajamos pues codo con codo. Los tenemos al lado en la consulta y trabajamos a medias. La insuficiencia cardíaca es la causa de reingreso más frecuente que tenemos los internistas, que llegan hasta, más de un cuarto. 1 de cada 4 pacientes que se va de alta de insuficiencia cardíaca reingresa. Es mayor del 25%. Con los neumólogos, pues igual. Trabajamos con ellos prácticamente con todos, porque las terapias respiratorias pues son muy importantes. Entonces, en la consulta trabajamos prácticamente con todos, sobre todo con los que llevan ventilación en domicilio. Con nefro, pues lo mismo, ¿no? Nefro está dividido sabéis que en el centro de especialidad en el Quesada están los nefrólogos, y ahora en la enfermedad renal crónica avanzada, en la ERCA, que se van a dedicar unos nefrólogos especialmente a eso, pues nosotros estamos muy en contacto con ellos, porque el que no va a ir a terapias sustitutivas, pues probablemente no tenga que seguir entrando en ese círculo de los nefrólogos, más los internistas, más los cardiólogos, o sea, de todas las especialidades dando vueltas. Bueno, pues sí, probablemente no va a recibir tratamiento específico tuyo, a lo mejor pues no tiene que volver, y ya estamos nosotros de acuerdo contigo para eso. Luego, con los centros sociosanitarios, pues no voy a hablar más, porque luego va a presentar Olga específicamente lo que hemos hecho con Alama, que están aquí, les agradezco mucho que hayáis venido, y con atención primaria, que es la clave de este asunto. O sea, nosotros con quien tenemos que tener las relaciones más abiertas es con primaria. Con primaria tenemos el problema, que lo lanzo aquí, ya que esto es un foro así más abierto, de la historia clínica. Nosotros tendríamos que tener una historia clínica unificada en el hospital y en primaria. Eso de que nosotros tengamos un sistema informático que se llama Selene y que ellos tengan un sistema informático que se llama OMIS, que son incompatibles, pues es un verdadero hándicap para esto. ¿Cómo vamos a hacer unas buenas transiciones? ¿O cómo vamos a hacer un continuo en el paciente si ni siquiera hablamos en el mismo idioma? Pues esto es un problema.
Bueno, pues ¿cómo lo solucionamos? Pues con las interconsultas no presenciales, como todos conocéis, que cada uno lo tiene en vuestra especialidad, o con el teléfono, en un clásico, pues que María tiene una lista infinita de teléfonos que se los cogen y con esto nos vamos manejando. Y también nosotros tenemos acceso al OMI en un ordenador y por lo menos con eso nos podemos comunicar con algunos centros de salud. La conciliación terapéutica en la receta electrónica, para que esté en el máximo posible al día, ¿no? El paciente todo el tiempo, todos los médicos sepan, o todo el personal que tenga que entrar en la receta sepa qué está tomando y que sea verdad, o sea, que esté actualizada y sea veraz. Y luego ya pues, un plan terapéutico individualizado, porque no todos los pacientes tienen que recibir los mismos tratamientos, ni en todos van a estar en el mismo momento. ¿Cómo hacemos esto? Pues con muchas herramientas que tenemos para apoyarnos. Algunas, con esto del COVID, pues se han hecho así más famosas. Por ejemplo, el Profund o el Fragile Bill, pues a partir de lo del COVID ha aparecido así como más importante, pero nosotros la teníamos de antes. De hecho, la tenéis ahí en el Selene, que lo he puesto ahí en pequeñillo. Ese es ahí verde. Y se calcula automáticamente. Solo tenéis que rellenar los campos que hay. Esto lo que hace es un índice pronóstico de mortalidad al año. En este concreto es mortalidad al año. Hay otros, bueno, que puede ser mortalidad a los otros años. Son variables demográficas, variables analíticas o variables sociales. Y, por ejemplo, con un Profund mayor de 11, mira, de 0 a 30, con un Profund mayor de 11, pues esos pacientes ya tu visión del tratamiento o el plan individualizado que vas a utilizar con ellos va a ser diferente, porque esos pacientes están en un estadio muy avanzado de enfermedad y probablemente lo que necesiten son solo tratamientos sintomáticos, no tratamiento de la enfermedad. O sea que esto te ayuda mucho a ver o a tomar decisiones sobre el paciente crónico complejo. Por este motivo, porque el paciente no es una cosa estática, el paciente cambia y un paciente crónico complejo no desaparece, o sea, no se cura y se va, sino que va a vivir toda la vida con una enfermedad. Claro, no es lo mismo tener una persona de 68 años diabética, que eso es un enfermo crónico, efectivamente, que un paciente de 87 que vive solo, porque se quedó viudo hace 2 días, que su hija va una vez a la semana y le deja las pastillas allí, y que tiene diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y además lleva una cepa. Pues evidentemente no son lo mismo y a lo mejor pues el tratamiento no va a ser igual. El tratamiento tiene que tener un plan individualizado para cada paciente y además pues va a cambiar. Puede pasar de pluripatológico a avanzado o a situación terminal. En esto tenemos que ir informándole de la situación clínica en la que se encuentra y adaptando el plan individual de tratamiento a la situación que tenemos actualmente, incluidas las voluntades anticipadas, que también me gustaría desde aquí decir que podríamos tenerlas con más facilidad, no tener que ir a la calle Pinares, hacer no sé cuántos mil papeles. Bueno, podríamos para estos pacientes agilizárselo un poco desde aquí. Y esta es la diapositiva más importante que yo traigo. Esta es con la que quiero que os quedéis, ¿vale? El paciente, esto es el modelo de gestión centrado en el paciente, es diferente a lo que hasta ahora teníamos en nuestras cabezas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos la idea de que, yo qué sé, de la endocarditis. Bueno, pues ya está, pues, ¿no? La enfermedad está en el centro y el equipo multidisciplinar gira alrededor de eso. Pues en la endocarditis va a entrar los infectólogos, los cardiólogos, los ecocardiografistas y medicina nuclear. Muy bien, pues ya está. Aquí es al revés. La enfermedad no es el centro es pues, Antonio Martínez. ¿Y Antonio qué hacemos con él? Cuando está hospitalizado nosotros somos los más protagonistas, vamos a decir, ¿no? El equipo médico, fundamentalmente los internistas, con la enfermera gestora de casos. Y alrededor, pues va a estar primaria, lógicamente, que son los primeros, cuando el paciente además se traslade. El trabajador social y la farmacia, que son fundamentales, por eso van incluidos en todos los equipos de pacientes crónicos complejos. El resto de los especialistas, ya he dicho que tenemos relación con prácticamente todas las especialidades, y los centros sociosanitarios, porque en muchas ocasiones estos pacientes entran y salen desde las residencias. Para esto es fundamental tener reuniones periódicas, pero todo esto es de 2019 y llegó el COVID. Entonces, como yo le llamo esto, que es AFI, en vez de AFI y DC, antes de Cristo y después de Cristo, pues esto antes del COVID, después del COVID ha sido un cambio infinito y se nos cortó un poco. Pues claro, no podemos ir a los centros de salud, pero bueno, lo estamos retomando y ahora que está todo más calmado, volveremos a empezar. Y ya para finalizar, pues bueno, ya lo he dicho todo. La unidad, la forma, el equipo médico
de atención primaria y de atención especializada, con su enfermera gestora de caso o la enfermera de comunitaria, el trabajador social y la farmacia. ¿Y para qué? Pues para colaborar fundamentalmente con la atención primaria en la continuidad asistencial, para disminuir el número de ingresos, las visitas a urgencias y acortar la estancia hospitalaria, centrar a estos pacientes en una consulta evitando la dispersión y las visitas a múltiples especialidades, optimizar, simplificar el tratamiento y asegurarnos de la adherencia del tratamiento y, en definitiva, pues mejorar la calidad de vida y la capacidad que tienen estos pacientes para la autogestión, que es el final y lo más importante que tenemos que hacer. Y esto es todo lo que yo tengo que contaros. Muchas gracias y paso a la siguiente. Si queréis, las preguntas las dejamos para el final. Buenos días, soy María Dolores Roldán Valcárcel, soy la enfermera gestora de casos de la unidad del paciente crónico complejo y creo que debo de empezar diciendo que es una enfermera gestora de casos, ya que pues dentro de la propia enfermería estos nuevos roles pues generan bastante confusión. Y es que la enfermera gestora de casos pues va a centrar su perfil de competencia en la gestión, porque lo que se pretende es optimizar recursos, y en la calidad para garantizar esa continuidad de cuidado de calidad y además influir en esa satisfacción y calidad percibida por el paciente. La enfermera gestora de casos cogerá al paciente en medicina interna, como ha dicho la doctora Pérez Luján, que cumpla esos criterios de pluripatología, de polimedicación y de pluringreso. De manera que ese paciente que se coge en medicina interna se le garantiza esa continuidad con primaria, y después el problema es que estos pacientes es difícil su abordaje desde primaria y al final terminan volviendo otra vez al sistema. Van a necesitar de especializada, de nuestros recursos, y es la enfermera la que va a continuar para que el paciente no tenga esas rupturas de cambio de nivel asistencial. Por eso he puesto ahí el Real Decreto del 2010, en el que hablamos de esa calidad, ¿no?, en los informes clínicos para garantizar la continuidad de cuidado. De manera que las funciones que tenemos como enfermera gestora de casos no dejan de ser las 4 que tenemos como enfermera, en el que se trabaja con evidencia y se genera evidencia, por lo tanto la investigación. Se trabaja desde la formación continua, porque tenemos que estar continuamente actualizando, y por lo tanto también docente, llevo alumnos de residentes de familia comunitaria, y también en cuanto a gestión y calidad, porque se detectan muchos errores que son oportunidades de mejora, dan lugar a ciclos de mejora, que era lo que nos va a contar la doctora García con respecto a esas oportunidades de hacer una mejora dentro del sistema. De manera que las mejoras no solamente van a influir al paciente crónico complejo, sino en general a todos nuestros usuarios como sistema. Por eso la enfermera gestora de casos está dentro de lo que es la unidad de docencia, formación, investigación y calidad del hospital. Y luego la parte asistencial se va a centrar exclusivamente en hacer una buena valoración por patrones funcionales de enfermería, donde cada patrón pues se le han incluido una serie de escalas validadas que nos permiten objetivizar esa alteración o disfuncionalidad dentro de cada patrón de funcionalidad de ese paciente. ¿Cómo se hace? Mediante entrevista motivacional. ¿Por qué la entrevista motivacional? Porque lo que se pretende es un cambio. Hasta ahora el paciente ha llevado una serie de reingresos que a veces pues es verdad que son evitables. Entonces esa interrupción en esa dinámica es lo que va a intentar la enfermera gestora de casos, mediante esa buena valoración, esa buena planificación y coordinación de equipo, pues para que todos esos profesionales que entran y salen, ver qué experiencia ha tenido el profesional y dónde podemos hacer mejora. De manera que el modelo de gestión, bueno, aunque Raquel ya lo ha comentado, en nuestro modelo de gestión es el extramuros, donde el objetivo es que el paciente esté en el domicilio. Pero como he comentado, a veces es difícil que el paciente, cuando es complejo, esté en el domicilio. De manera que esa enfermera gestora de casos lo que hace al conocer al paciente, es fundamental conocer al paciente para poder hacer esa reconducción dentro del sistema y esa toma de decisiones, porque a veces pues tenemos pacientes que su nivel cultural no es alto, no saben tomar decisiones y hasta ahora no las han tomado bien, y entonces pues a veces son cosas que son fáciles de resolver porque el paciente pues hasta ahora pues no lo ha resuelto bien. De manera que los objetivos como enfermera gestora de casos pues se van a simplificar en esta identificación y valoración del paciente mediante esa entrevista motivacional, el registrar la información. Esto se ha trabajado muchísimo aquí con Ana Patricia en el Selene, el tema de tener una información de calidad en unos registros de calidad, porque no podemos olvidar que el Selene es la historia clínica digital del paciente. Evaluar la adherencia al tratamiento
tratamiento optimizado y la continuidad de cuidado ha sido fundamental el trabajar con un seguimiento telefónico. Seguimiento telefónico muchas veces se da de alta al paciente y se cree que en ese informe el paciente se ha enterado de lo que le hemos dicho. No os podéis imaginar la cantidad de situaciones en el post-alta, que yo intento siempre 24 horas, 48 horas contactar con el paciente. ¿Para qué? Para repasar lo que se ha hecho en el alta, tanto de tratamiento como de indicaciones, ¿vale? Eso ya estamos adelantando un montón de errores. Generar e implicar la colaboración de los profesionales. El tipo de liderazgo que se utiliza es el transformacional, porque lo que se intenta es motivar a los profesionales que entran en juego dentro de estos pacientes, de que no es un paciente habitual, que el paciente este va a tener una fragilidad y un riesgo tanto de que aumente su mortalidad como de que haga ese reingreso. Por lo tanto, necesitamos de vosotros tanto vuestras ideas, vuestros conocimientos como vuestros recursos, pero sobre todo las ideas, porque no es un paciente estándar donde uno y uno sean dos, ¿vale? Aquí va a ser muy difícil muchas veces la toma de decisiones. Y luego, pues, analizar resultados, como veremos a continuación. La metodología que se utiliza, como he dicho, a partir de esa valoración y esa planificación de cuidados, en estos pacientes se queda corta esa planificación, sino que vamos a tener una serie de interrupciones porque el paciente va a empezar esas descompensaciones. Yo siempre les digo, ante la duda llámame. Da mucha rabia cuando reingresan y te dicen, llevaba 3-4 días sintiendo haberme llamado, ¿vale? Es verdad que se pueden detectar muchos inicios de descompensaciones leves, donde se puede hacer una interacción en la que simplemente la enfermera gestora de casos puede resolver en esa misma llamada, o derivar con tiempo a hacer una consulta, esa es nuestra consulta física, una consulta que tenemos como comodín para poder evaluar al paciente, y de ahí se pueden evitar muchos ingresos, y a veces pues no podemos evitar ingresos, eso no lo podemos olvidar, son pacientes complejos, pero el ingreso va a seguir con ese mismo profesional, ya va a urgencia, ya va reconducido a ese ingreso programado. De manera que en esa descompensación moderada severa, pues es importante esa colaboración de profesionales, donde es verdad que durante la pandemia la colaboración de primaria ha sido fundamental para poder hacer esa analítica rápida en el domicilio, esa valoración presencial, pues ¿para qué? Pues para evitar que el paciente al final terminara ingresando. Nosotros empezamos en el 2019 con este proyecto piloto en el Centro de Salud del Palmar, donde, pues como ha dicho ya Raquel, nos encontramos con una cantidad de limitaciones, ¿no? Como sistema, el hecho de 9 áreas, 9 SELENES, siendo nosotros hospital de referencia regional, donde ellos trabajan con OMI, nosotros con SELENE, tenemos Ágora, pacientes que están continuamente teniendo un montón de procesos y un montón de especialistas continuamente. De manera que vimos esas limitaciones y empezamos poco a poco a trabajar en cómo ir estableciendo mejoras dentro del servicio. De manera que, bueno, en este grupo control que hicimos de trabajo con el Centro de Salud del Palmar, pues sí que por lo menos se redujeron el número de puertas de urgencia de una manera significativa a nivel estadístico, y teniendo en cuenta que los pacientes que viven tan cerca del Palmar, o sea, los pacientes del Palmar viven tan cerca del hospital, que cuando habían tenido estos reingresos, los hemos cogido siempre después de haber tenido al menos 2 ingresos en el último año, directamente se venían al hospital. Entonces, reconducirlos en el sistema en que la toma de decisión se podían esperar, se podían contactar con el centro de salud, que ellos trabajaban con nosotros de una forma coordinada, pues costó trabajo. De manera que en el 2020 hicimos otro corte, pues para ver cómo íbamos. Aquí ya llevábamos desarrollados esos formularios, esos registros, ya habíamos empezado a tener esa consulta física, ese OMI que nos permitía garantizar esa continuidad con primaria, teníamos el listado de teléfonos ya con trabajo hasta con 25 centros y consultorios de nuestros centros de salud, trabajo de enlace incluso con otras áreas, porque tenían dificultades, y tener acceso a los recursos del hospital como hospital de referencia también era fundamental. De manera que, bueno, esto nos permitió también ver cómo estábamos. Y es que solamente un 13% de nuestros pacientes tenían adherencia al tratamiento, y donde más de la mitad de los cuidadores principales tenían sobrecarga. Teníamos que reconducir los objetivos ahí. Y resaltar que un 20% de esos pacientes sí que tenían ese alto grado de complejidad y necesitaban exclusivamente esa intervención de la internista e incluso de otros especialistas, pero el otro 80% se podían gestionar desde la enfermería. Los diagnósticos de enfermería, el principal y el 100% de nuestros pacientes tenían gestión ineficaz de la salud, de manera que las intervenciones como enfermera gestora de casos se centraban en ese seguimiento telefónico, en esa orientación como en el del sistema sanitario, esa escucha activa, apoyo emocional, el generar pacto, el implicar a la familia.
Os he traído un caso de un paciente, pues para que veáis qué hay detrás de cada paciente crónico complejo, ¿vale? Nuestro paciente, este sería del 20% de alta complejidad, en el que hay un paciente de 66 años, no son pacientes mayores, que había tenido, si hacemos un cálculo de lo que había en un año previo a ser captado por la unidad, había tenido 9 ingresos, 2 a cargo de neumología y 7 a cargo de medicina interna, en el que la captación de este paciente, si hacíamos un cálculo de los días de estancia, de las pruebas que se le habían realizado, genera en un año 103.156 euros para nuestro sistema sanitario. Un paciente pluripatológico, donde principalmente, como ha dicho antes la doctora Pérez Luján, prima el cardio, nefro y neumo, y donde estamos hablando de un paciente que toma 17 medicamentos con un total de 25 comprimidos, un paciente que se prepara la medicación él mismo y que tiene mala adherencia al tratamiento. Una vez que es captado en ese ingreso, se hace esa planificación, se hace coordinación con primaria para hacer ese seguimiento de analítica en el domicilio, se involucraron al trabajador social, a la farmacia, a cardiología, a neumología. Toda esa coordinación ha permitido que este paciente haya estado más de 1 año y medio después de ser captado sin tener ingreso. Esto es otro corte que hicimos ya en el 2021 para ver si realmente esa percepción que teníamos de que lo estábamos haciendo bien y que íbamos por el buen camino, aunque queda mucho trabajo, para ver si estábamos todavía haciendo las cosas bien. Hicimos un corte con esos 217 pacientes que teníamos activos en el 2021 y haciendo un pre y un post y hacer una comparativa de número de ingresos, vimos que efectivamente de 747 ingresos antes de ser incluidos a 124, donde la media de ingresos, estamos hablando de pacientes que tenían más de 2 ingresos, por lo tanto la media de ingresos era de 3,44 y se redujo a 0,57. Y donde los días de estancia, que también nos daba curiosidad por el hecho de ser cogidos siempre por el mismo profesional, también había una reducción significativa en el que de 7.323 se redujo a 1.116. Multiplicar esos días por lo que supone un día de estancia en medicina interna, que son 600 euros al día. De manera que, bueno, las conclusiones que puedo decir como enfermera gestora de casos es que el paciente crónico complejo, que se le hace una buena valoración, que se hace una buena planificación al alta, podemos evitar esos reingresos que son evitables. Que el identificar al paciente en Selene nos permite a todos los profesionales visualizar esa complejidad, fragilidad y vulnerabilidad de estos pacientes, ¿vale? Que no podemos llegar a todos, pero por lo menos que seáis conscientes de lo que hay detrás de esa etiqueta. Que la inclusión en la unidad del paciente crónico complejo nos va a garantizar esa coordinación entre los niveles asistenciales, ya sea si está en el domicilio con atención primaria o si está en una residencia, y donde es fundamental la colaboración de todos los profesionales. En la gestión de casos, el objetivo es el empoderamiento del paciente. Hablamos de autogestión, del paciente activo, de que el paciente se responsabilice de su salud y que forme parte de la toma de decisiones. Esto genera mucha calidad y mucha satisfacción al paciente. Al final eso va a repercutir en evitar ingresos y además, pues, de forma secundaria en la reducción de gastos y la garantía de seguridad y calidad. Bueno, esta es la manera que tenéis de contactarnos a través físicamente de esa consulta número 5 que tenemos en medicina interna, en la tercera planta del policlínico, además de interconsulta, nos podía hacer tanto de consultas externas como de hospitalización, a través de esa pestaña de enfermería, valoración del paciente crónico complejo, a través de interconsulta no presencial desde primaria, a través de nuestro busca, el 83352, que ese mismo busca se interpreta en ese móvil que es con el que los pacientes nos pueden llamar y que mi disponibilidad es de 7:30 a 3 de la tarde. Y doy paso a Olga. Bueno, buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, soy Olga, soy farmacéutica especialista del servicio de farmacia y soy la encargada de los centros sociosanitarios del área 1 desde el 2017, que es cuando empezamos con la prestación farmacéutica. Yo vengo a contar un trabajo que hicimos con la unidad de paciente crónico complejo, pero previo a esto tengo que hacer una pequeña introducción. Para que vosotros entendáis cuáles son las residencias que tenemos actualmente medicalizadas con prestación farmacéutica, ahora pasaré a contaros. Quería definir un poco el término de prescripción y cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para hacer una adecuación de tratamiento mediante los criterios LESCROM. Bueno, la atención farmacéutica en los centros sociosanitarios cambia a partir del Real Decreto Ley 16/2012 a nivel nacional. El BOE publica unas medidas de sostenibilidad cuando aparece la crisis sanitaria para intentar mantener el sistema sanitario. Posteriormente a esto, la Consejería de Salud de Murcia, para dar continuidad a este Real Decreto, emite el decreto 2/2014, que es el que regula los centros sociosanitarios y depósitos de medicamentos
del área del Servicio Murciano de Salud. ¿Y qué nos dice este decreto 2/2014? Que todos los centros sanitarios, bien sean públicos o privados mayores de 100 camas, deben de tener un servicio de farmacia o bien un depósito de medicamentos vinculado al servicio de farmacia correspondiente del área. Y deja al ámbito de la oficina de farmacia los centros sociosanitarios privados menores de 100 camas. Es por ello que en 2016 se firma un acuerdo entre el IMAS y el SMS que todos los centros sociosanitarios públicos, independientemente del número de camas, como os he dicho, pasa a depender del servicio de farmacia del área correspondiente. En una primera fase, que es la que tenemos ahora implantada, hemos cogido las residencias públicas y la siguiente fase serán las privadas con mayores de 100 camas. Por lo tanto, ¿qué residencias nos pertenecen a nosotros? ¿Qué residencias tienen prestación farmacéutica por parte del área 1? Pues a nosotros nos pertenecen 3. La residencia Virgen del Rosario de Alhama, que tiene una capacidad de 40 camas, la residencia Obispo Javier Azagra, que es la que tenemos aquí en el Palmar, con una capacidad de 120 camas, y el Centro Ocupacional del Palmar de Discapacitados, que tiene una capacidad de 40 camas. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? En la actualidad tenemos prestación farmacéutica a estas 2 residencias. ¿Por qué? Porque el Centro Ocupacional del Palmar ahora de momento lo tenemos en obra y a la hora de montar un depósito de medicamentos necesitamos unas condiciones mínimas de infraestructura porque necesitamos pasar unos exámenes que luego son revisados por la inspección, por la Consejería de Salud. Por lo tanto, ahora mismo solo tenemos estos 2. ¿Y qué hacemos nosotros desde el servicio de farmacia? Pues igual que hacemos atención farmacéutica al hospital, lo hacemos en el centro sociosanitario. ¿Cómo? Pues hacemos dispensación semanal de la medicación unificada, hacemos validación farmacéutica, gestionamos los stocks que tenemos en los depósitos, controlamos los estupefacientes que antes llevaban un descontrol, pero tenían en cajas de zapatos, que a mí me llama mucho la atención. Hacemos valoración nutricional, de hecho trabajamos con nutrición, hemos elaborado una guía. Bueno, prestamos atención farmacéutica en todos los ámbitos. Esta es la residencia aquí de la que tenemos en el Palmar, la primera, y la segunda es la de Virgen del Rosario de Alhama. Como os he dicho, en las públicas que nos pertenecen a nosotros, más o menos tenemos en total de las 3 alrededor de unas 200 camas. Y este es el depósito de medicamentos. Como os he dicho, nosotros cuando iniciamos con la prestación farmacéutica habían 2 maneras de hacerlo, bien montar un servicio de farmacia en el propio centro sociosanitario, que no sería factible, o poner un depósito de medicamentos, que es lo que se ha llevado en el servicio murciano, y tener el servicio de farmacia vinculado donde se fabrica la medicación que nosotros le dispensamos. Me gustaría hacer un llamamiento porque estos pacientes, pues como tienen la prestación farmacéutica igual que el hospital, tienen integrado la misma prescripción electrónica que tenemos ahora en Mira. Entonces, una marca que yo les he hecho para vosotros y para nosotros a reconocer estos pacientes es que abajo podéis ver que pone paciente de residencia de Alhama, que es muy importante tenerlo así porque sabéis que hay pacientes que ingresan con tratamiento crónico y que no lo tenemos en guía y a veces lo aportan ellos. Pues a estos pacientes hay que tener en cuenta que nosotros le dispensamos toda la medicación y para el servicio de farmacia identificarlo es importante. Por eso también os pido que no me la quitéis porque muchas veces lo suspendéis y que lo tengáis en cuenta a la hora también de darles el alta, que son pacientes de residencia, puesto que la guía de los centros sociosanitarios difiere de la que tenemos en el hospital y en la medida de lo posible pues tenemos que intentar adecuarla. El siguiente punto que tengo que introducir antes de hablar del trabajo es el concepto de prescripción en el contexto de conciliación terapéutica en el tratamiento del paciente. Este término aparece por primera vez en 2002 como un término, como una definición muy simple, como el cese de tratamiento de larga duración bajo supervisión de un profesional médico, pero este término es un contexto más amplio, que aborda un proceso de revisión y replanteamiento de plan terapéutico en un paciente crónico con medicación polimedicado, que puede conllevar no solo a suspender la medicación, sino a modificar, a sustituir o incluso añadir. ¿Vale? Por eso quedaros con el concepto de que no es simplemente retirar medicación, sino adecuar esa medicación al paciente. Como bien ha comentado mi compañera Raquel, pues el paciente institucionalizado pues son pacientes complejos, polimedicados, pluripatológicos, y ¿qué entendemos como polimedicados? Pues a veces no hay contexto de cuál es el número adecuado de hablar de polimedicación, pero en la mayoría de bibliografías nos identifica como mayor a 5 medicamentos de manera crónica. Nosotros, si precisan, no los tuvimos en cuenta a la hora de realizar el trabajo que os voy a presentar. Y como paciente hiperpolimedicado, aquel que toma más de 9 medicamentos.
Luego también podemos hablar de criterios cualitativos que podemos decir que una polimedicación puede ser adecuada cuando es un paciente crónico con múltiples patologías, pues puede ser que lleve muchos medicamentos, pero esa polimedicación estaría justificada. Y los principales factores que conllevan a la polimedicación, pues como ya nos hemos repetido, pues nuestros clientes son pues pluripatológicos y de edad avanzada, y por eso pues son polimedicados. ¿Y por qué es importante de prescribir o hacer una conciliación terapéutica, una revisión de estos tratamientos? Pues porque es muy necesario. Pues porque yo veo como pacientes de 90 años pues fallecen con su parche de ribastirmina, con la estatina. Cuando sabéis que estos fármacos muestran una eficacia a largo plazo, pues hay escalas que nos dicen que un paciente de 90 años con un colesterol de 80 que se ha puesto en prevención primaria, pues no tiene mucho sentido continuar hasta el final de los días. Por eso no hay medicación para toda la vida y creo que es función de nosotros el reevaluar continuamente a estos pacientes. Y porque, como hemos dicho, la polimedicación que conlleva efectos adversos, interacciones, mayor riesgo de hospitalización, pues deterioro de la calidad de vida, aumento de morbimortalidad y todo ello, pues al final encarece los costes del sistema sanitario, que al final está en manos de todos poder sostenerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues existen muchas herramientas. Lo importante es abordar al paciente de su manera integral. Entonces, tenemos unos criterios explícitos que son muy fáciles, digamos, que de manejar, puesto que, por ejemplo, los criterios de PI, los STOV-STAR, los LESCRON, que son los que nosotros aplicamos, pues te dicen unas recomendaciones en X grupo de fármacos. Y la otra manera es abordar al paciente de una manera integral. Nosotros lo que hicimos es una manera mixta, utilizar estas herramientas y analizar al paciente de una manera integral. ¿Y cómo lo hicimos? Pues aplicando todas las fases que conlleva la de prescripción o la conciliación terapéutica. Revisamos el paciente, analizamos su situación, actuamos, consensuamos. Y muy importante, siempre que hacemos cualquier intervención hay que monitorizar antes y después. No se puede hacer un cambio de tratamiento y no medir luego pues determinadas variables. En esta, bueno, hay una página que se llama del Prescribing Organización que te dice unas pautas de cómo retirar medicación, para que yo he hecho aquí una tal de resumen, pero para que os quede todo lo que afecta al sistema nervioso. Obviamente no se puede retirar de manera bruta porque puede causar pues un efecto rebote. Y para los que no conozcáis los criterios LESCRON, para los que trabajamos en este ámbito, pues son muy familiares, pues a lo mejor conocéis más los BID, los STOV-STAR, pero nosotros nos centramos en estos criterios que son los últimos que han salido, porque lo realizaron un grupo de españoles, de andaluces, que está formado por un equipo multidisciplinar en que estaba primaria y especializada. Pues a nivel de especializada estaba un médico de medicina interna y un farmacéutico especialista, como en nuestro caso, y a nivel de primaria, pues el farmacéutico de atención primaria y el médico de atención primaria. Pero para los que no los conozcáis, pues estos son unos criterios que se dividen en 27, ahí son 27 criterios divididos en 8 grupos y te los engloba como la clasificación ATC. Pues te dice sistema cardiovascular, te da unas recomendaciones. Estatina, cuando ha sido indicado en prevención primaria en un paciente con mayor de 80 años, pues se puede suspender. Y variables a monitorizar, pues posibles eventos cardiovasculares. Nosotros mediamos el colesterol antes y después. En el caso de los fármacos antialzhémicos, los anticolinestérasicos, pues te dice que un paciente con un GDS mayor de 6 y que no tiene evidencia clínica de mejoría del tratamiento, pues se puede retirar. Y que vamos a monitorizar posteriormente pues alteraciones del nivel cognitivo y agitación en un periodo mínimo de 2 meses. Bueno, una vez hecho esta introducción, quiero contaros el trabajo que realizamos en una residencia, la que la tenemos medicalizada, que es la Residencia Virgen del Rosario de Alhama, que cuenta con una capacidad de 40 camas. Hicimos un estudio de adecuación de medicación según los criterios LESCRON en estos pacientes institucionalizados y polimedicados, con 2 objetivos: analizar la adecuación de estos tratamientos en pacientes institucionalizados y detectar prescripciones potencialmente inapropiadas. ¿Qué consideramos prescripciones potencialmente inapropiadas? Pues aquellas prescripciones en las que el balance beneficio-riesgo es desfavorable. ¿Y qué herramientas aplicamos? Pues los LESCRON. Para ello, lo primero que hicimos es formar el equipo multidisciplinar con la unidad de paciente crónico complejo de mis compañeras. Por la parte de farmacia estaba yo, los médicos y el personal de la residencia, directora y enfermera, coordinadora de la residencia. Le planteamos el trabajo que queríamos hacer. Los resultados que yo voy a presentar forman parte de un ciclo de mejora que hicimos. Lo que pasa es que aquí solo vamos a centrarnos en la parte de medicamentos. Nosotros nos reuníamos semanalmente en el hospital
la unidad de paciente crónico complejo conmigo, revisábamos de 1 a 2 pacientes cada semana y luego nos poníamos en contacto con la residencia, porque, claro, el abordaje hay que hacerlo interdisciplinar. Medíamos variables que nos indicaban los criterios de Scrum, como el GDS en caso de Alzheimer, o Bartel, Profund. Medíamos las interacciones farmacológicas mediante la base de datos de Micromedes y teníamos nuestra hoja de recogida de datos. Los resultados que tuvimos en una muestra de 35 pacientes con una media de edad de 82 años, un porcentaje balanceado de mujeres y de hombres. Antes de nuestra intervención tenían una media de consumo de medicamentos de 10,5 y después de nuestra intervención conseguimos reducirla a 7,2. Esto también supuso pues su ahorro respectivo económico por paciente de unos 20 euros, que al final del año pues suponen unos 8.600 euros. Las escalas que valoramos previo y posteriormente mostraron que no hubo diferencias significativas del estado cognitivo, del estado de las escalas de la estabilidad de la vida diaria como el Bartel, antes y después, que no hubo diferencias significativas en ellas. Las interacciones farmacológicas que detectamos previo a la intervención fue de un total de 137 con una media de 3,9 por paciente y conseguimos reducirla, obviamente al reducir medicación, pues reduces interacciones, a unas 61 interacciones con una media de 1,7. Todo esto estadísticamente significativo. Del total de las prescripciones, 120 las detectamos como prescripciones potencialmente inapropiadas en cuanto se refiere a los Scrum, el 77% en 33 pacientes, lo que supone casi un 95%, es decir, solo 2 pacientes tenían un tratamiento adecuado. Otros fármacos no incluidos en el Scrum, por ejemplo los IBP, pues suplemento de hierro, eran unos 43. El grupo que más intervención supuso fue el sistema cardiovascular, porque quitamos muchísimas estatinas, ajustamos muchos antihipertensivos, pues seguido del tracto alimentario, porque también ajustamos muchos antidiabéticos. Sabéis que en los ancianos, pues la glicada, con una glicada en torno a 6, pues funcionamos bien, pues habían pacientes que llevaban 2 o 3 antidiabéticos. Y me gustaría que os quedarais con esta diapositiva, que es la que sintetiza los resultados que obtuvimos. Conseguimos reducir una media de 3,3 fármacos por paciente. Pensar que pasamos de un paciente hiperpolimedicado a un paciente que sigue estando polimedicado porque es un paciente pluripatológico, pero el descenso es estadísticamente significativo, con una menor interacciones farmacológicas, con lo que ello conlleva, y un menor coste. Por lo tanto, que hemos obtenido una mayor eficiencia de los tratamientos. Y solo mostraros un caso práctico de lo que hacíamos en el día a día, semana a semana. Nosotros cogíamos al paciente, hacíamos una anamnesis integral, reconocíamos sus problemas de salud y el tratamiento que llevaba. Teníamos nuestra recogida de datos, nuestras interacciones y analizábamos este tratamiento. ¿Qué hacíamos? Pues tenía 10 medicamentos, analizamos 6 prescripciones potencialmente inapropiadas. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Medíamos escalas previa y posteriormente, analizábamos las interacciones con Micromedes. Como podéis ver, esta paciente presentaba 5 interacciones importantes según la clasificación de gravedad de Micromedes. Principalmente todo lo que son psicofármacos interaccionan muchísimo, y posterior a la intervención, pues al reducir esta medicación, pues desaparecieron las interacciones. ¿Y cómo? Pues abordando al paciente de una manera integral y con el apoyo de las herramientas LESCRON. ¿Qué nos dicen los LESCRON? Pues que los suplementos de vitamina D en un paciente encamado, como en este caso con un Bartel menor de 60, está justificado el poder suspenderlos, no hay que cronificarlo de por vida. Las estatinas, lo mismo. Este paciente presentaba una lipemia prescrita en prevención primaria hacía años. Estaba con un colesterol de 100, que luego posteriormente sería estable, total, que también se suspendió. Y a nivel del sistema nervioso, pues estaba con el escitalopram y los fármacos para el Alzheimer. Esta paciente presentaba un GDS de mayor de 6, entre 6 y 7, con lo cual consensuamos con la residencia y decidimos de prescribir estos tratamientos. Y por último el IBP, pues que está súper sobredosificado, que no tenía ninguna indicación para llevarlo. Posteriormente a estos cambios se ha monitorizado al paciente y no ha hecho falta reintroducir ninguno de ellos. Por lo tanto, concluimos que la formación de un equipo multidisciplinar, como ha sido nuestro caso, permite asegurar la adecuación de los tratamientos en estas personas mayores institucionalizadas que están polimedicadas para optimizar así el tratamiento, evitando problemas relacionados con la medicación. Y como hemos visto, el alto porcentaje de pacientes susceptibles de prescripción potencialmente inapropiada justifica establecer un protocolo en el que haya una revisión rutinaria de estos tratamientos. Y me gustaría que nos quedáramos con este mensaje al salir de aquí, que hoy estamos aquí en una edad adulta, algunos con algún número de medicamentos reducido, que todos queremos llegar a viejecitos, por lo menos yo, con el menor número de medicamentos posible, y que está en manos de todos los profesionales sanitarios que esto
esto pueda suceder. Y ya por último decir un recorte de prensa, que esta residencia pues fue elogiada porque fue una de las épocas de pandemia que no hubo ningún caso de COVID, pues algo tiene que ver con el trabajo realizado, y por la parte que nos toca también decir que estuvieron un tiempo sin médicos y nosotros hemos estado ahí todo el tiempo que han necesitado, con lo cual creo que también hemos ayudado a contribuir a esto para evitar posibles ingresos hospitalarios, como han dicho mis compañeras. Se les pasó además una encuesta de calidad, que es la que está publicada en el ENCA, con un 86% de satisfacción. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, a los que nos veis por web, al personal de la residencia por venir y a mis compañeras por poder haber llevado a cabo este trabajo.